Entonces cuando se pidió esto, se pidió un gobernante, un rey, lo que se quería era el poder absoluto en sí mismo, el poder, persiguiendo poder en sí, porque ya agregamos que ser bueno no era suficiente, sino que ser bueno tenía que llevar esta notación de que había un castigo justificado para ser bueno. Y en este caso eran las guerras que están relatadas en la Biblia, que iba David iba a masacrar a todas otras razas, y lo que escuchamos a veces en la iglesia, que se toma con un gran halago, que destruyendo a los paganos, destruyendo a lo inmundo. Esto es simplemente buscando poder en sí. Esto no es conocimiento. Tal vez conocimiento del poder en sí, pero eso solo es objetivo de mirarlo en la naturaleza y podemos entenderlo si le agregamos un poco de raciocinio. En el ser humano esto es ser peor que un animal. Continuamos. La desorientación sin conocimiento de esto solo distanció los grados de las suposiciones desviadas de la corrección de las reglas, con definiciones provisionales que debido a su naturaleza pasajera también las hicieron incompletas. Entonces, cuando me refiero a la desorientación sin conocimiento de esto, la desorientación de andar ambulando de lugar en lugar, sin conocimiento de tener un ocio establecido que especifica cuál es tu rol en la sociedad, para qué te educas, esto es lo que te enseña, este es tu trabajo. Entonces, al hacer esto se hizo el término apropiado es corrupción, pero mejor digo se distanció, se empezó a salir de los grados de suposición de lo que se mantenían como reglas. Al andar de un lugar en lugar, se reconoció que las reglas eran diferentes en otros lugares. Es como un invitado. Los judíos iban a un lugar, se establecían en la tierra que predominaban otras tribus, eran como invitados y ya no les gustaba, o sea, se acostumbraron a vivir en el constante cambio de reglas, y esto no lo llevó a hacer justicia, esto lo llevó al contrario. Vemos los resultados, constantes guerras, y esto fue predicho en la misma literatura. Ya les mencioné algunos versículos que pueden revisar para la justificación de mi literatura. En este caso, esta es la versión que yo le doy, esta es la opinión que yo le doy de cómo esto empezó a distanciarse de seguir las reglas constantemente, porque nadie quiere seguir una regla que lo va a hacer más débil. Todos queremos el bien para otros, y esto quiere decir ir mejor que el otro, ir mejor que otra persona. Tenemos que tener esa referencia de a qué nos estamos siguiendo a ser mejor. Ciertamente vemos una vida que se vivía y queremos tener un trabajo para poder pagar nuestros recibos, salir a caminar, comer lo que queramos, visitar donde quisiéramos, pero nadie va a escoger una vida donde esto no es posible. Es imposible de que el individuo sea feliz si él escoge esto involuntariamente, entonces solo se deja libre albedrío. Que veamos si la persona en verdad es justa, sin importar la condición en que lo pongamos. Esto es, el ocio no existía, y la inconsistencia de la educación. Sabemos que la educación de primer grado cambia muy poco, la segundo grado, tercero, bachillerato, tercer ciclo, cambian poco, y en la universidad cuando cambian es por medio de los mismos intelectuales, de los mismos escolares de esa rama en específico. Cuando hacen ensayos, ellos explican algún término que no se toma
en cuenta en esa misma rama a lo largo de la educación. Entonces, por medio de la literatura, del ensayo, de los libros, esa rama, el ciudadano le contribuye científicamente a esa rama, a la misma universidad. Así es como se progresa, en este caso, educativo. Esto no existía en esos tiempos, pero vemos temas ya bastante elaborados, con discernimiento. Y esto es lo que trato de plasmar en esto, que las oposiciones desviadas de la corrupción de reglas, con definiciones provisionales, que debido a su naturaleza pasajera también las hicieron incompletas. Entonces era una demanda en el desarrollo social dialéctico, si ya lo ponemos en literatura, de que esto sucediera en los jueces. Esto no fue lo que se hizo. Se persiguió más el poder o la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que podemos razonar? Que es necesario en muchas maneras, es un rol, es una tarea que nos cae como educados en las ramas, de contribuirle a este desarrollo, al desarrollo dialéctico, al desarrollo intelectual que nos demanda la literatura. Por el hecho que tenemos instituciones, no andamos vagando de lugar en lugar, ya no vivimos en ese tiempo, hemos construido un país, se ha hecho un país, una república, y esto es como se le contribuye, así es como se le contribuye en estos temas de la literatura. Es una demanda, es el trabajo que se tiene que hacer para no elegir otro tipo de vida. Entonces, dicho eso, continuamos. Este fenómeno no es solo un reflejo de la naturaleza dialéctica entre el mundo tal como es y la tendencia semántica individual que limita su capacidad de disposición en lo que sabe. Entonces, esto es el contexto en el que se vivía. En esta línea es lo que me refiero, que es lo que hacía la facilidad de tomarlo como hecho, que así es como son las cosas. Entonces eso cuenta bastante, el contexto, a dónde vive, a dónde se desarrolla el individuo, tiene mucho que ver con la manera en que él se va a desplazar bastante en la manera de vida en sus años de adulto. En sus años de adulto me refiero de 25 a 50, 60 años, 65 años, la época de retiro, su vida. Ya de retiro ya sabemos que es otro tipo de vida, otro tipo de sistema de vida que el individuo se merece. Y eso es lo que digo, que el contexto, en la manera en que él se desarrolle, va a contar mucho el resultado que se va a tener. Continuamos. En el conflicto se resuelve la demanda inherente que el equilibrio establece para mantener las semejanzas ajenas. Fin de párrafo 95. Entonces, la última línea, solo recalco mucho de lo que se dijo anteriormente. En el conflicto, en el caso de la disputa jurídica, se va a hacer para justificar, para mantener las semejanzas ajenas, o sea, para que el individuo no, ya he hablado anteriormente que la educación debería fomentar el hecho de que el individuo deje las tendencias que lo hacen atentar en contra de otra persona. En este caso, en la manera como hemos visto de la época de los judíos, este tema de la educación no existía. Entonces la conclusión que se puede llegar es de que justicia existía con el hecho de que los demás se mantuvieran como ajenos, como extranjeros, no como parte de mejorar junto a los judíos. Acordémonos que este es un tema recurrente en el Antiguo Testamento y también me imagino en el Nuevo Testamento, de que
eran personas especiales, entonces no podían mezclarse con otras razas, era prohibido. Entonces otras personas queriendo ser parte de eso, de vivir mejor, si se hubieran tenido instituciones, esto hubiera facilitado tener una mejor vida, como lo hace el sistema educacional. Afortunadamente en la población, en El Salvador, es muy difícil de que tengamos esto, por X motivo en la función política, en la función pública, pero poniendo eso a un lado, podemos pensar que así es como idealmente debería haber funcionado. En el caso, si nos regresamos al tiempo, observamos como en este caso no había justificación de esto, de esta institución. Entonces ir a la guerra era mantener esto, era mantener el conflicto vivo. Esto es no tener educación, esto no es ser influenciado educacionalmente. No, que la educación no tenga un efecto, no haya una consistencia para que el individuo vaya siendo más racional, más razonable. Entonces, esta es la inefectividad del desarrollo en la educación, y esto no se hace de un día para otro simplemente por querer. Esto se toma tiempos. ¿Desde cuándo no se vienen peleando guerras? ¿Desde cuándo no hay educación que solo transmite para hacer a las personas más conflictivas que ser parte del sistema, de educarse, de mejorar su propia vida? Entonces esto es lo que se dice en esta última oración.